Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Más allá de una fachada metálica, donde estaremos Vortex, que es la marca de fachadas metálicas de Doblamos. Nos acompaña también Alumina, nos acompaña Acesco y nos acompaña ZMK Diseño. Jorge, ¿no me escuchan? Ya. Bueno, nos acompaña entonces de ZMK, nos acompaña Patricia Escobar Hoyos, ella es la cofundadora de la empresa ZMK. Nos acompaña Ricardo Rebolledo Arias, él es el promotor comercial de Acesco en el tema de galvanizado. Y nos acompaña Jorge Iván Baena Meneses, quien es el asesor técnico de Alumina en Cali. Y mi persona, yo me presento, yo soy Laura Uribe Arango, soy la líder del área de fachadas metálicas de Doblamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de los temas a tratar en este webinar. Vamos entonces a hablar de qué es una fachada metálica, hablar un poco de bioclimática, hablar también de los diferentes tipos de fachada, de materiales, en este caso aluminio con alumina y galvanizado con Acesco, y por último vamos a hablar un poco de pintura electrostática, que estaría a cargo de ZMK Diseño. Bueno, entonces, ¿qué es una fachada? Una fachada entonces es un sistema de protección solar arquitectónico que da un confort humano y que tiene diferentes opciones desde el exterior. Una fachada puede ser una piel, puede ser un regulador de temperatura, puede ser un protector de luz solar o simplemente puede ser la cara de una nueva edificación. ¿Qué beneficios nos trae las fachadas metálicas Vortex? Entonces tenemos como beneficios un bajo peso por los materiales que utilizamos, sobre todo si tenemos aluminio presente, la fachada va a pesar muy poco. Tenemos un proceso de instalación eficiente, todos los ensambles son mecánicos y todo digamos que va preensamblado desde planta, entonces no tenemos trabajos en obra. Tenemos la generación de posibles aislamientos térmicos y cámaras de aire. Esto es una climatización natural que se da a través de las fachadas metálicas. Tenemos acabados y materiales monolíticos porque simplemente usamos un panel sin ningún tipo de configuración en tipo sándwich. Tenemos un impacto en mantenimiento del edificio, el mantenimiento de las fachadas es simplemente un lavado muy normal. Tenemos una vida útil prolongada en las fachadas metálicas, tenemos estabilidad formal de la lámina, tenemos una conservación de la tonalidad del color a través de los años y podemos también jugar con las sombras y luces que nos den las diferentes perforaciones de las fachadas. Bueno, las fachadas metálicas son creativas y modernas. Dan un toque de distinción a cualquier elemento o lugar y los diferentes artes de las láminas tienen gran variedad de soluciones para cielos, para pasamanos, para divisiones, fachadas, cerramientos, cortasoles, louvers o persianas y mobiliario. Y todas estas aplicaciones se pueden, digamos, en oficinas, jardines, parqueaderos, bodegas, centros comerciales, terrazas, escaleras, entre otras muchas más. Bueno, en el tema de fachadas bioclimáticas, entonces tenemos algunas premisas del diseño bioclimático dentro de las fachadas y es el tema de la protección solar. Entonces, prevenimos con las fachadas metálicas, prevenimos el aumento de temperaturas interiores en las edificaciones porque tenemos un sistema de protección con la fachada que impide que el sol pegue directamente, ya sea como en vidrio o en el material pues, que esté hecho el edificio. Y esto nos genera pues como un control solar. La otra premisa del diseño bioclimático es el ahorro energético, que la idea es que disminuye el consumo energético de las edificaciones, ya sea por calefacción o por refrigeración. Entonces ahí entra a jugar un adecuado uso del fenómeno solar que nos ayuda, digamos, a disminución de los aires acondicionados dentro de la edificación por tener una fachada metálica como segunda piel.
Bueno, otros usos que podemos tener con las fachadas bioclimáticas, digamos cuando hacemos una configuración tipo sándwich con la fachada, donde ponemos un panel y donde ponemos un material como lana de roca o un poliuretano como material intermedio, logramos, digamos, aislar el ruido. Entonces, este sería como otro uso que podemos generar con las fachadas metálicas. Jugar con las sombras y las luces que generamos al interior, ya sea pues por iluminación natural o artificial, con las texturas, las luces que genera pues la propia fachada, también logran espacios modernos y estéticamente muy agradables. Se generan, como ya les dije, ahorros energéticos en cuanto al uso de la luz natural hacia el interior, propiciando lugares frescos, seguros y sostenibles y manteniendo una temperatura ideal dentro de los espacios. Y ya entonces con el tema de la solución de control solar, entonces hay ganancia o pérdida de energía producida por la radiación directa de los rayos del sol y regulando la temperatura de los espacios por medio de la circulación de corrientes de aire a través de las perforaciones de la fachada. Tenemos entonces los tipos de fachada metálica que, digamos, están divididos en dos grandes grupos, son las fachadas planas y las fachadas 3D, pero acá tenemos 6 diferentes tipos de fachada que vamos a ver entonces cada uno de ellos. Está, digamos, las fachadas planas, con las que podemos simplemente jugar con perforaciones diferentes y con temas de iluminación. Podemos jugar también haciendo como tipo corredores o con formas que simplemente cubran una parte del edificio. Podemos jugar también, como les dije, con las perforaciones, con la iluminación. Acá hay algunos ejemplos de todo lo que podemos hacer. Podemos, digamos, también hacer un arte que parezca 3D, pero en realidad es una lámina plana. Simplemente jugamos con las perforaciones más pequeñas o más grandes para dar como efectos 3D, pero sin que lo sea. Acá tenemos diferentes ejemplos. Jugar también con las, combinando perforaciones. Perforaciones más grandes, más pequeñas. Y combinando paneles planos, paneles repujados, paneles perforados, también es algo que se ve muy armonioso, como estos ejemplos. Acá, digamos, podemos ver un perforado, son dos tipos de perforación y un repujado que logramos un efecto muy chévere en la fachada. Acá se ve una foto pues como más cercana. Podemos también jugar con los diferentes colores, combinar 2, 3 colores o más, hacer un degradé de tonos dentro de la fachada plana, que también le da un aspecto muy bonito, o dejando espacios entre los paneles, dilatando mucho más los paneles para lograr otro efecto visual. También jugar con formas, con las diferentes formas, no solamente el panel cuadrado o rectangular, sino también innovar en otras figuras geométricas o combinar fachadas lisas y perforadas. Otra clase de fachadas son las de puntillismo, son las fachadas que tenemos imágenes formadas por perforaciones pequeñas y forman diferentes figuras en la misma fachada. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver como un bosque. Acá, estas fachadas a lo lejos se ven como si fuera una imagen impresa en la fachada, pero en realidad son pequeñas perforaciones que van formando la figura. Desde la perforación más pequeña, que puede ser unos 2 milímetros, hasta las más grandes ya según la distancia que queramos ver la imagen. Esta fachada, por ejemplo, combina también repujado, entonces logra un efecto muy bacano. Bueno, acá también podemos ver un manglar, que también es microperforado. Y bueno, y otro tipo de fachada es la doble piel,
que es cuando dos paneles, ya sea dos paneles o dos elementos o dos materiales diferentes, se ponen uno encima de otro para lograr este tipo de efectos y darle un aspecto 3D a la fachada. O jugar también con otra clase de materiales, la lámina metálica y detrás algún fondo de color, como lo vemos en estos casos. O simplemente superponer dos artes diferentes, dos diseños diferentes, que también logra un efecto, sobre todo en sombras y luces, interesante. Los tipos de fachadas, otro es los lineales, que la podemos lograr por medio de cortasoles, láminas cortadas, llevando pues como un patrón, o una fachada por medio de tubería, que también podemos lograr pues ya en la configuración de los diferentes tubos o perfiles, volteando un poquito la lámina también, dándole a las diferentes elementos diferentes colores o alineación dentro de la misma fachada. O simplemente formando un patrón 3D a lo largo de todo el espacio. Y las fachadas dinámicas o cinéticas son las que tenemos diferentes elementos pequeños, ya sea en aluminio o galvanizado, que están pegadas por medio de unos pines y simplemente con el aire se van moviendo. Entonces, en estas fachadas siempre vamos a tener una geometría diferente según el viento. Entonces, acá podemos ver un poco más cercano los elementos pequeños. Pueden ser círculos, pueden ser cuadrados, pueden ser rombos, y a medida que el viento le pegue a la fachada, vamos a tener siempre una forma diferente. Acá podemos ver que en esta fachada se juega también con otro color diferente, entonces también da un aspecto muy chévere. Este es un poco más de cerca lo que podemos hacer. Pues son las plaquitas con los dos pines. Y ya los invito a que veamos un video de estas fachadas. Acá podemos ver cómo lo que le pegue. Y siempre vamos a tener una forma diferente. Listo. Bueno, el otro tipo de fachadas son las 3D, que con estas sí hay una infinidad de formas y ideas que podemos sacar. Simplemente acá, por ejemplo, a través de un patrón que se mete en el computador, podemos cerrar o abrir más las escamas según lo que necesitemos y lograr fachadas como esta que vemos acá. Igual aquí tenemos también unas figuras como un tipo de escamas que también se abren a 90 grados y da un aspecto 3D en la fachada. Estas son las escamas también de las que les hablo. Otro ejemplo. Estos son paneles con una forma tridimensional que también, y ellos juegan también con gama de azules y blancos. Más fachadas en 3D, que simplemente se corta un pedazo del material y se levanta manualmente.
o ya haciéndole pequeños dobleces a los paneles para generar este tipo de figuras. Dobleces muy sutiles, ya sean diagonales o una parte del panel, o ya sean así formas más cuadradas. Jugando también con diferentes dobleces, no todo siempre igual, sino en diferentes direcciones, también se ve muy chévere, o jugando también con diferentes perforaciones, innovando en la forma. Esta fachada, por ejemplo, es muy interesante porque tenemos diferentes perforaciones en los paneles, son paneles triangulares. Hay uno que es liso y hay otros tres que tienen diferente área abierta de perforación en el panel. Entonces, al juntarlo se ve muy chévere. O ya tipo cortasoles que podemos, digamos, levantarlos ya con mecanismos, ya sea mecánicos o automáticos, como esas fachadas. Fachadas tipo escama también en tercera dimensión. Y las fachadas que ya juegan con la iluminación, con las que podemos ya meterle colores o jugar también con las sombras. Iluminar, digamos, fachadas que tienen puntillismo, como la de la foto de la derecha, también da un aspecto muy bonito en las noches. Y ya le doy el paso entonces a Jorge, que nos va a hablar un poquito de materiales, en este caso aluminio. Hola, buenos días. Soy Jorge Baena, asesor técnico de Alumina, y vengo a hablarles un poquito de nuestro producto, de quiénes somos y el por qué trabajar con aluminio en las fachadas Vortex. Siguiente. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una empresa colombiana con más de 60 años de trayectoria en el mercado. Tenemos presencia en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el Caribe. No solamente entregamos productos de aluminio, sino también soluciones de aluminio. Queremos innovar atrás, innovar con productos de aluminio, cómo podemos introducir el aluminio en las soluciones y en la industria. Ok, siguiente. ¿Pero qué es el aluminio? El aluminio es un metal no ferroso, el más abundante de los metales que hay en la Tierra, constituye aproximadamente el 8% de la corteza terrestre. No se encuentra como metal, se encuentra como óxido de aluminio. Aquí vamos a ver un video en donde vamos a ver cómo es el proceso de obtención del aluminio primario. Es el aluminio que se obtiene de la tierra. ¿Listo? Las minas de aluminio son minas a cielo abierto. El aluminio se extrae de una tierra roja que se llama bauxita. Los grandes yacimientos se encuentran en Australia, en África, en Brasil y en Jamaica. De esta tierra roja se extrae el óxido de aluminio, el cual se mezcla en unos tanques con soda cáustica para obtener el polvo blanco que se llama alúmina, óxido de aluminio, Al2O3. Esta es la forma en que naturalmente se encuentra el aluminio en la Tierra, pero necesitamos aislar el aluminio de allí, separarlo del oxígeno. La alúmina es un polvo blanco muy parecido al talco, pero es áspero como la sal. Es muy abrasivo y se conoce mucho en las lijas. El polvo de aluminio se deposita en unos hornos donde se aplica gran cantidad de electricidad para romper el enlace entre el aluminio y el oxígeno. Aquí vemos cómo a través de estos cátodos, en una solución de criolita, en la cual se deposita el polvo de alúmina,
se pasa grandes cantidades de electricidad, se rompen los enlaces, el aluminio como es más pesado cae al fondo del horno, aluminio puro con un 99.7% de pureza, y el oxígeno se mezcla con el cátodo y sale al medio ambiente. Se extrae el aluminio líquido con una aspiradora, se vierte en los moldes para que se solidifique y así se entrega a las empresas de aluminio que lo transforman. Alumina es una empresa transformadora de aluminio. Así recibimos nosotros el aluminio primario que llega a diferentes partes del mundo. Siguiente. Siguiente. Entonces, hablemos un poco de las aleaciones de aluminio, que es lo que trabajamos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué son las aleaciones? ¿Qué es una aleación? Alear es mezclar un metal con otros productos, metales o minerales, para mejorarle ciertas características. El aluminio puro es muy maleable, es muy plástico. Se utiliza mucho para utilizar papel aluminio, pero nosotros necesitamos diferentes características según sea su aplicación. Para el caso que nos compete a nosotros, para las fachadas, para poder hacer perfiles o para hacer láminas, necesitamos que el aluminio sea resistente, pero que también se pueda doblar o que se pueda perforar. ¿Listo? ¿Cómo producimos esas aleaciones? Introducimos en unos hornos de refusión el aluminio primario, lo mezclamos con algunos aleantes dependiendo de qué característica queramos mejorar. Si queremos mejorar dureza, lo utilizamos la resistencia con manganeso o con cobre o con zinc. Entonces mejoramos las características de resistencia y peso. ¿Cómo se identifican las aleaciones? Se identifican con un grupo de 8 números. El primer número nos indica a qué grupo pertenece. Las que nos interesan mucho en fachadas, del grupo 6 y del grupo 3. En este caso, el primer dígito es grupo 6, el segundo número que es 0, indica que es una aleación original, es primaria, no ha tenido modificaciones, y tercer y cuarto dígito ya una numeración. ¿Listo? Hablemos de algunas aleaciones. Siguiente. Las aleaciones del grupo 3 son muy utilizadas para hacer láminas. Utilizan manganeso, da una alta resistencia a la corrosión y permiten que puedan ser fácilmente pintadas o anodizadas. Del grupo 4 serían con silicio y es material de aporte en las soldaduras. Siguiente. Del grupo 6 se utiliza mucho en la parte arquitectónica. Se utiliza como aleantes magnesio y silicio, da una muy buena resistencia, pero también una muy buena maquinabilidad, una facilidad de conformación. Algunas características: el aluminio es liviano, resistente a la corrosión por naturaleza, excelente conductor de la electricidad, impermeable, muy dúctil y 100% reciclable. Siguiente. El aluminio es muy liviano y esta característica es muy importante para las fachadas. Resistente también naturalmente a la corrosión. El aluminio, aquí vamos a detenernos un poco, siguiente, de forma natural genera una capa de óxido que lo protege del medio ambiente. De pronto en el medio se conoce como que el aluminio no se oxida, y este es un error. El aluminio se oxida muy fácilmente, pero esto es bueno porque la capa de óxido protege el sustrato de aluminio de los agentes corrosivos del medio ambiente. La capa natural de óxido de aluminio está entre alrededor de 0.03 a 0.01 micras. Mediante procesos industriales se puede hacer que esa capa sea un poco más alta y es el proceso que se conoce como anodizado. Entonces, naturalmente el aluminio repele la corrosión y es muy fácil también brindarle colores mediante los procesos de anodizado o de pintura. Siguiente. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo naturalmente todo el aluminio que vemos genera esa capa de óxido natural que me lo va a proteger. Es un excelente conductor de la electricidad y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Después del cobre es el segundo metal de los metales comunes que es mejor conductor de la electricidad. Siguiente.
alta ductibilidad y fácil formación, muy importante en el tema que estamos hablando de las fachadas. Se puede laminar, hacer láminas delgadas, se puede doblar con mucha facilidad y se puede perforar. Al igual se puede extruir y tener diferentes formas de perfiles, lo cual es muy bueno para los diferentes diseños de las fachadas. Entonces lo podemos adaptar muy fácilmente y además de conformarlo con facilidad, sumarle su resistencia natural a la corrosión y su fácil mantenimiento, como lo decía Laura. Las fachadas simplemente con agua y jabón ya les podemos hacer un mantenimiento y recuperan gran parte de su belleza original. Siguiente. Reciclable y reutilizable. El aluminio es 100% reciclable y tiene un alto valor su recirculación. O sea, los desechos de aluminio tienen un alto valor en la industria. Esto también es muy importante a la hora de determinar qué tipo de elementos vamos a utilizar en nuestras fachadas. Siguiente. Bueno, ahora seguimos entonces con Ricardo Rebolledo Arias de ASESCO, que nos va a hablar un poco sobre galvanizado. Buenos días a todos. Ok. Buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Rebolledo, soy promotor técnico del área comercial de ASESCO, con una experiencia de 26 años en todos los procesos productivos. Para nosotros es un placer estar esta mañana con ustedes y les voy a comentar qué es ASESCO. ASESCO es una empresa que durante 50 años se ha dedicado a la producción y comercialización del acero con altos estándares de calidad. Para nosotros es sumamente importante regirnos bajo unas normas que más adelante pues les vamos a hablar, y específicamente vamos a hablar del tema del acero galvanizado. Nuestro sistema de gestión se encuentra certificado bajo la ISO 9001, estamos certificados con la ISO 14001, que es la parte ambiental, tenemos el sello de calidad con la NTC 4011 y tenemos presencia en toda Latinoamérica y el Caribe. Uno de los eslogans para darle fuerza a nuestra marca es la confianza que nos une. Nuestro objetivo no solamente es brindar un producto, sino soluciones integrales. Siguiente. Para hablar de los aceros recubiertos, el acero galvanizado, al igual que el aluminio, pues uno de los objetivos principales es lograr tener un material que combata la corrosión. Entonces, el galvanizado es aquel que se obtiene luego de un proceso de recubrimiento de varias capas de aleación de acero y zinc, cuyo objetivo principal es la protección del producto o del acero base, dándole durabilidad, la prolongación de todos los productos que se hacen con este material, con este material galvanizado. Siguiente. Existen diferentes tipos de procesos de galvanización. El de nosotros es el galvanizado por inmersión en caliente en continuo. Nuestro proceso de galvanización es un proceso que tiene una de las mejores ventajas, y es que nosotros, de acuerdo a la norma internacional ASTM A653, podemos controlar la cantidad de zinc que le aplicamos a nuestro acero base. Es por eso que cada vez que usted nos compra un producto galvanizado, nosotros le garantizamos por medio de un certificado de calidad propiedades mecánicas del acero y todo lo que tiene que ver con el recubrimiento de zinc que le asignamos a cada uno de los productos.
Existen diferentes tipos de procesos de galvanización. Está el galvanizado en caliente por baches, está el galvanizado en frío y el galvanizado que es electrolítico. Todos estos galvanizados, digamos que existen todavía en el mercado. Un poco la tendencia en desaparecer es el zincado electrolítico, que utiliza mucho el agua. Y recordemos que nosotros estamos certificados con la ISO 14001, por lo tanto, este tipo de proceso va en contra de todo lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad y el tema ambiental. ¿Por qué? Porque se impacta de manera directa a uno de los recursos que es sumamente vital en el planeta, que es el agua. Entonces, para nosotros, el proceso de inmersión, de galvanización por inmersión en caliente en continuo, es el que utilizamos y es el que vamos a ahondar un poco, a explicar un poco todo lo que tiene que ver con nuestra línea de galvanización en continuo. Siguiente. Este es nuestro proceso de galvanización en continuo. Nuestra línea de galvanización tiene aproximadamente 260 metros lineales, pero la banda o el recorrido del rollo pues recorre mucho más metros, ¿no? Porque hay una cantidad de vías por donde transita el material. El material que llega desde Japón en un gran porcentaje llega como acero en caliente, luego ocurre una cantidad de proceso, lo limpiamos con una línea que se llama decapado, luego lo laminamos, que es donde reducimos el espesor y logramos obtener los diferentes espesores que aparecen en nuestras fichas técnicas o en nuestros catálogos de productos. Luego de laminado, el rollo de 20 toneladas pasa a una línea de galvanización, que es como el corazón de nuestra empresa. Y es esta que les estoy mostrando. Esa línea está dividida en tres grandes zonas: zona de entrada, proceso y salida. Cada una de esas zonas tiene unas máquinas que son protagonistas y, como les dije, nuestro proceso de galvanización es un proceso de galvanización en continuo. ¿Qué significa eso? Significa que yo introduzco un rollo y saco un rollo. Y aquí un rollo de 20 toneladas se me puede convertir en 5 de 4, en 4 de 5, en 2 de 10, porque es lo que el mercado requiere. Y esto porque la mayoría del mercado en Colombia no tiene las herramientas o la infraestructura para manejar este tipo de peso. Entonces, ese rollo de 20 toneladas se convierte en diferentes rollos de diferentes pesos menores a que inicialmente se inicia el proceso. El proceso de galvanización ocurre en la zona de proceso, que es en una cuba. Siguiente. Esa es la foto de la cuba. La cuba tiene más o menos 3 metros por 3 metros por 3 de profundidad. Es una cuba que maneja una temperatura de 450 grados centígrados. Aquí es donde ocurre el baño de zinc o el crisol de zinc, donde se funde el zinc, se convierte en líquido. Y aquí, en este punto, es donde ocurre el galvanizado. Y es aquí, en este punto, donde nosotros controlamos la cantidad de zinc que le estamos aplicando de acuerdo a la norma internacional ASTM A653. Nosotros manejamos recubrimientos en la norma ASTM A653, recubrimientos de Z90, Z120, Z180, Z275. ¿Qué significa eso? Cada uno de esos valores que aparecen ahí, de acuerdo a la normatividad, se expresa en gramos por metro cuadrado. Entonces, cuando hablamos de un Z90, estamos hablando de 90 gramos por metro cuadrado, igual con 120, 180 y 275, de acuerdo a la normatividad. Pues más adelante, siguiente, le vamos a mostrar un video muy corto de cómo ocurre el proceso de galvanización. ¿Se puede rodar el video, por favor? Podemos observar en el video que lo que está colgando en la cadena que se aprecia en el video ¿te puedes devolver, por favor?
lo que se aprecia en la cadena que aparece en el malacate o en el puente grúa es el lingote de zinc. Si se logra apreciar, ahí tenemos el crisol o el baño de zinc. Como les dije, ese crisol de zinc o el baño de zinc tiene una temperatura de 450 grados centígrados y ese lingote de zinc, a medida que se va derritiendo, pues obviamente el malacate va bajando y va llenando o va manteniendo la cuba de zinc para lograr que el proceso de galvanización sea efectivo. Siempre lo comparo como cuando tiene uno un sartén en la estufa y le aplica una rebanada de mantequilla, ¿no? Más o menos funciona, la mantequilla sería el lingote de zinc y a medida que se va calentando, obviamente se va volviendo líquida. Así funciona y aquí es donde nosotros controlamos la cantidad de zinc que le aplicamos a nuestro acero base, que es el laminado en caliente, luego decapado y luego laminado en frío. Siguiente. Bueno, para lograr todo esto que les hablé anteriormente, nosotros tenemos unos controles de producto en cuanto a recubrimientos y espesores, porque todos nos regimos bajo una norma, que es la norma internacional ASTM A653, que es la norma de galvanizado, y cada uno de los ensayos que realizamos en nuestro laboratorio de calidad, que se encuentra totalmente certificado, pues apunta a una normatividad. Las propiedades mecánicas y las especificaciones técnicas y tolerancias, muy importante esta parte. Ahorita cuando llegamos a la diapositiva, quiero que tengan en cuenta algo que les voy a decir, porque el mercado habla mucho del calibre cuando estamos hablando de espesores, y ese es un tema que tenemos que aclarar ahora en este espacio. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a los recubrimientos, es el revestimiento de zinc aplicado a ambos lados del producto. Mediante el proceso de galvanización que les mostré anteriormente, cuyo objetivo es alargar la vida útil del producto. Entonces, como les hablé, hay una normatividad que es la ASTM A653, donde especificamos los diferentes tipos de recubrimiento. En la tabla aparece Z90, Z120, Z180 y Z275. Lo que aparece al lado, que está entre paréntesis, que aparece una G30, G40, G60 y G90, es la homologación del mismo recubrimiento, pero en una normatividad americana. Los americanos utilizan, cuando hablan de un G30 en recubrimiento de zinc, están hablando en onzas por pie cuadrado, y que el homólogo en la norma internacional ASTM A653 es el Z90. Entonces, el cuadro a mí me va indicando el homólogo en la norma internacional y en la norma americana. Uno se mide en gramos por metro cuadrado, que es la norma internacional, y la norma americana en onzas por pie cuadrado. Al final es lo mismo. Y en el siguiente cuadro que aparece debajo, aparecen los diferentes tipos de calibre y espesor. Y aquí es donde quiero que tengamos mucha atención en los que les voy a comentar. ASESCO, como estamos regidos bajo una normatividad y estamos certificados con todas estas normas que les mencioné anteriormente, nosotros trabajamos son espesores más no calibre. El mercado, siempre que va a solicitar cualquier espesor, siempre habla de calibre. ¿Cuál es la diferencia entre un calibre y un espesor? De acuerdo a la norma, el espesor a mí me permite navegar por una cantidad o por unos rangos de medida, de tolerancias en medida, mientras que el calibre no. Por eso es importante, cada vez que cualquier cliente nos compra a nosotros, le hacemos esta salvedad, porque nosotros vendemos espesores más no calibre. Muy importante tener en cuenta eso. Yo sé que el mercado siempre va a hablar de calibre, siempre está hablando de calibre, y para mí, como integrante del área comercial y como representante de ASESCO, es muy importante aclarar este tema. Saber que ASESCO vende espesores más no calibre, y más adelante le vamos a mostrar en tolerancias y medidas de los diferentes espesores que manejamos, las tolerancias que se manejan de acuerdo a una normatividad, que ahí es donde nosotros nos regimos. Siguiente, por favor. En las propiedades mecánicas que aparecen también cada vez que nos compran un producto y nosotros le hacemos llegar el producto con un certificado de calidad, le especificamos el tipo de acero que están comprando. Nosotros manejamos 3 tipos de calidad de acero, de acuerdo a la dureza. Manejamos acero comercial,
acero estructural y acero full hard. Cada una tiene un valor de dureza y cada uno de estos tipos de calidad de acero tiene una finalidad diferente. Yo no puedo pretender hacer un techo con una cubierta hecha en acero calidad comercial, porque no va a tener las propiedades mecánicas adecuadas e indicadas para que tenga un buen desempeño el producto. Por eso es sumamente importante tener claro qué tipo de calidad de producto de acero estoy comprando para brindar un producto con la calidad que requiere el mercado. Ahí especificamos los diferentes tipos de calidad de acero. El acero calidad comercial se utiliza en todo lo que ver con línea blanca, en la elaboración de electrodomésticos, ductos de ornamentación, todo lo que es ducterías de aire acondicionado, estampados y tuberías de cerramiento. Tenemos el acero en calidad estructural, tenemos todo lo que tiene que ver con formación de cubiertas, el famoso metal deck, que son los entrepisos, tubería estructural, sea negra o galvanizada. Y tenemos en dureza, la otra calidad es el full hard, que tiene un valor de dureza totalmente diferente a los otros, y este lo utilizamos en nuestra teja ondulada y en perfil para fabricación de drywall. Entonces, es muy importante tener en cuenta la calidad de acero que voy a necesitar para poder tener que el producto tenga un buen desempeño. Siguiente, por favor. En cuanto a las especificaciones y tolerancias técnicas de nuestro producto, aquí es donde quiero comentarle la diferencia entre calibre y espesor, y es porque nosotros navegamos con unas tolerancias, y esta tabla, cada vez que el cliente se nos acerca, nosotros le hacemos llegar este tipo de información. Nosotros llamamos un documento que se llama un protocolo técnico de producto, donde le especificamos de acuerdo a los espesores que nos van a solicitar cuál es el rango de tolerancia de acuerdo a una norma, y aquí la norma en tolerancias cambia. Igual es la norma internacional ASTM, pero cuando hablamos de tolerancia estamos hablando de una ASTM A924M, y que la traducción en la norma técnica colombiana es la 3940. Entonces ahí aparecen los rangos de los diferentes espesores y las tolerancias que debemos manejar en ese rango. Muy importante, porque el calibre solamente especifica un valor absoluto. Por eso es que cuando hay diferencias, porque el calibre también maneja valores absolutos, pero también se mueve en diferentes espesores, pero no en tolerancias. Entonces es muy importante tener en cuenta, y manejamos también tolerancia en todo lo que tiene que ver con la geometría del producto, el ancho, el espesor, el largo, todo esto dependiendo el tipo de producto que nos estén solicitando. Siguiente, por favor. Todo esto que le he hablado, todo está avalado o soportado con un programa que lanzamos en el 2019 que se llama ASESCO Te lo garantiza, y es el programa de garantías. Así es bien cierto que ASESCO siempre ha respaldado a nuestros clientes en cuanto a cualquier reclamo que se tenga. Siempre ASESCO da la cara y siempre está dispuesto a dar una solución donde todos salgamos ganando. El tema de garantía ya es algo formal, y es aquí donde nosotros hemos venido trabajando con cada uno de nuestros clientes y proponiéndole la cantidad de tiempo que le podemos garantizar en el desempeño de cada uno de los productos que nos compren. Adelante. Siguiente. Bueno, ahora, muchas gracias, Ricardo. Ahora damos paso a Patricia Escobar, de ZMK Diseño. El espacio de preguntas lo vamos a dejar para lo último. Apenas exponga Patricia su tema de pintura electrostática, vamos a iniciar las preguntas que nos han escrito por el chat. Gracias, Laura, y doblamos por hacernos parte de la línea Vortex. Vamos a hacer un viaje uniéndonos a esta invitación más allá de las fachadas metálicas. Mencionaremos lo que representa una fachada desde su acabado final hacia afuera y qué hay detrás del acabado de una fachada para que nos haga mirar una edificación dos veces. ¿Por qué ZMK Diseño? Llegamos con una propuesta de valor a sumarnos a una disposición de servicio en acabados superficiales, nuestra disciplina, nuestra experticia en entonación para entonar la pintura electrostática en polvo y convertir estos colores en emociones.
¿Qué esperamos en la pintura electrostática en polvo en colores especiales aplicada en las fachadas que hemos descrito a lo largo de esta conversación? Esperamos resistencia en todos los ambientes, sostenibilidad, ser amigable con el medio ambiente y reducir el impacto en él. Cabe decir que la pintura en polvo reduce hasta en un 60% la huella de carbono. De ahí que todos estos colores naturales con efectos son perfectos para resaltar las intensidades de brillos y hacer innovador al verlo aplicado en las fachadas. Nos declaramos en permanente innovación, como muchas industrias de hoy. Los estamos esperando siempre con sus proyectos. Estamos allí dispuestos a presentar nuevos colores, a desarrollar nuevas alianzas y crear soluciones que puedan transformar industrias completas. ¿Y cómo lo logramos? Nos hacemos parte de este ciclo de producción desde esta oportunidad que vemos a lo largo de los materiales ferrosos que nos explicó Ricardo de Acesco, en los metales no ferrosos que nos ofreció Jorge Iván de Alumina, y que son las materias primas que Dolamo interviene con su tecnología de punta y maquinaria de última tecnología y construye esta marca Vortex e invita a ZMK con su innovadora propuesta de valor en acabados superficiales con efectos de fachada, obviamente con toda la técnica adecuada. Ahora hablemos un poco de lo que significa el ADN de ZMK. Cuando llegan nuestros clientes, nos hacen una pregunta y nosotros les ayudamos a encontrar el proceso de una manera responsable. Ellos tienen un diseño y nosotros cumplimos esas expectativas. Hallamos el camino y respetamos ese diseño hasta donde se haya proyectado. Los inspiramos y los acompañamos a llevarlo más allá. Por ejemplo, en el caso de fachadas, podemos identificar si hay exposición a rayos UV, cómo son los ambientes, si son húmedos, si son contaminados, siempre apalancados de nuestro conocimiento técnico. Vamos a hacer un recorrido rápido por la parte técnica de la pintura en polvo. Una vez preparada la pintura, se adiciona en una tolva, la cual tiene una entrada de aire. Este proceso se llama lecho fluidizado. Allí se garantiza esa homogeneidad de la pintura. ¿Y cómo se aplica? Esta pintura entra a una pistola electrostática que se mezcla con aire y esas partículas se cargan eléctricamente y se adhieren a la superficie que va a ser pintada, que se encuentra aterrizada en la cabina y permanecen adheridas simplemente por carga electrostática. Todo lo que cae a la cabina se puede recuperar hasta en un 90%. Eso hace que sean procesos muy eficientes y de un costo menor respecto a otro tipo de aplicaciones. Una vez tiene la pieza el polvo, se entra al horno en las condiciones recomendadas por los fabricantes y obtenemos las piezas que esperamos. Para llegar a este resultado es primordial un buen comienzo y es donde hablamos del alistamiento de superficie. Cada uno de los metales tiene algunos elementos contaminantes comunes y otros específicos que se deben tener en cuenta a la hora de preparar la superficie. Nosotros fosfatamos tanto los metales ferrosos como los no ferrosos. Por tanto, hemos desarrollado a lo largo de nuestra experiencia un producto que se llama Foslam, desarrollado por nosotros, que aplica y suple todos los requerimientos que puedan tener estos metales. Y eso nos garantiza que funcione en el tiempo las garantías que podamos garantizar pues, sobre los materiales. ¿Pero qué es el fosfato? El fosfato es finalmente la vida de una fachada. Es una aplicación de una película y las ventajas que podemos obtener es una mayor resistencia a la corrosión y se puede crear un promotor de adherencia que hace que el color que vamos a aplicar ya sea el paso siguiente. Para la pintura electrostática en polvo nos rigen diferentes normas, las que allí mencionamos, la 1921, la 792, y hacemos diferentes controles de calidad, adherencias, cortes metálicos, cortes manuales, perforación, impacto, todas son pruebas que hacemos sobre los sustratos sobre los que estamos aplicando para garantizar el acabado que queremos. Vamos a hablar entonces ahora, en otro pedacito, de lo que son las tendencias en fachadas. Cuando se trata de fachadas, la superficie
el material, el diseño y la luz convergen al aplicar nuestro acabado de pintura electrostática en un efecto inesperado. Podemos hablar de dos tipos de edificaciones que se presentan a lo largo del paisaje. Unas que se elevan por encima del mundo natural y se reconocen como símbolo del progreso humano. Otras que se funden en el paisaje y forman parte de la naturaleza. Cualquiera que sea el caso particular de una edificación, su fachada puede transformar el entorno. Todo es muchísimo más interesante cuando los efectos especiales se mezclan con los colores del mundo natural. Eso va escribiendo historias que no están escritas y va cambiando los límites de la innovación. En nuestra inspiración podemos crear recubrimientos para fachadas que reflejan toda la magia natural y la fascinación que pueda crear la mente. Nuestros colores, los colores de nuestra carta, dan a las superficies una nueva dimensión para combinarse y generar un brillo especial y ser resplandecientes. Este proceso resulta con colores con efectos que acentúan el verdadero carácter de un proyecto. Eso es un motivo que consideramos puede ser irresistible para constructores y arquitectos. Términos como resplandeciente, chispeante, reluciente, son solo algunas palabras que pueden describir las diferentes facetas del brillo. Estos colores los pueden encontrar en nuestra carta y son inspiración de nuestro equipo de investigación y desarrollo. Hay que confiar y aprovechar la innovación y tomar las oportunidades. En este sentido, tenemos un insaciable deseo de servir, de ser disciplinados, de disfrutar, y esto nos ha llevado a abrirnos un espacio en el mercado, a ganarnos la confianza, a hacer la apuesta de nuestros clientes, hoy la apuesta de Doblamos a su línea Vortex. Pero ¿qué hay detrás de toda esta historia que les estoy contando del color? Hay un equipo interdisciplinario que allá los está esperando con sus proyectos, con una lógica de pensamiento y un espíritu investigativo que nos identifica como innovadores. Eso es lo que nos hace permanentes en el tiempo y nos hace que nos reconozcan por darle un verdadero valor al diseño. Los colores con efectos especiales se desarrollan con la naturaleza en mente, con la magia natural que surge en el contacto de cualquier tipo de luz. El blanco, el gris, el negro hacen parte del color acromático. Sin embargo, la magia surge cuando en ZMK aparecen colores que ya son reconocidos en proyectos como el gris nevado, o de pronto un negro clásico se convierte en un negro eclipse o en un negro medianoche, o los colores grises neutros se convierten en un metalizado, en un gris invierno, en un gris ocaso, o los blancos también pueden ser blanco niebla, macadamia, blanco nácar, sin cambiar realmente la esencia neutra del color. Uno de los proyectos más interesantes se desarrolló recientemente en Alemania, en un espectro de 6 colores para fachadas metálicas inspirados en materiales naturales, desde el blanco del Ártico, pasa por el negro, va por los cálidos bronces y termina en los matices de la pirita. Ese mismo viaje es el que estamos invitándolos a hacerlos en sus fachadas a través de colores como el arena dorada, el dorado eco, el cedro, el bronce eco, el dark silver y el antique premium. Asimismo, eso mismo pudiéramos hacer con los rojos, con los lilas, los verdes, pobres, azules. Todos los colores tienen una oportunidad de coordinar con la naturaleza. Colaboramos para impulsar la innovación. Para ello, hemos creado este vínculo entre nosotros y el desarrollo que el mundo del diseño ve en el horizonte. Hay quienes les cuesta seguir el ritmo del progreso. Se requiere agilidad, empuje y en ocasiones muchísimo valor para detectar cuáles son los cambios en la demanda e incluso cuáles son las tendencias y actuar con rapidez. Con mi experiencia, aprendí que
que en la industria siempre hay algo por hacer. La capacidad de innovar siempre ha existido y adaptarse al cambio y fluir con él es la manera como se puede disfrutar lo que nos corresponde. Los esperamos con sus proyectos para que innovemos juntos a través de la pintura, lo adaptemos a este momento que estamos viviendo y lo podamos llevar hasta el final. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Patricia, Ricardo y Jorge Iván. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han escrito por el chat. Empiezo con la pregunta de Andrés Felipe Tamayo Casas, que nos dice: cuando se coloca una fachada metálica en varios niveles de un parqueadero, ¿cómo podemos evitar un problema de elementos no estructurales? Bueno, en este caso, como nosotros, primero que tenemos nosotros los soportes van directamente a las losas, y después de los soportes instalamos de manera vertical u horizontal según el diseño todos los perfiles, ya sean galvanizados o en aluminio, y encima de estos van los paneles. Entonces digamos que la fachada es como una segunda piel de esos parqueaderos. No sé si respondo pues su pregunta. Bueno, tenemos por acá otra pregunta de ARQ Fer del 1. ¿Cómo se obtiene el aluminio color champaña? Esta pregunta es para Jorge Iván de Alumina. Bueno, en nuestro proceso lo podemos hacer mediante el proceso de anodizado. En el anodizado utilizamos un colorante que es el estaño. Dependiendo de la cantidad de estaño que depositamos en los poros del aluminio que se crean durante el proceso de anodizado, se dan diferentes tonos. Con poquito estaño se crea el color champaña. Cuando tenemos mucho estaño, obtenemos los colores oscuros como el bronce, tabaco y el negro. Entonces, mediante anodizado podemos obtener champaña, y creo que también en pintura podemos obtener estos tonos. Ya podría ser en el proceso de pintura electrostática, que como lo veíamos con ZMK. Bueno, otra pregunta nos hace Marcela Restrepo: ¿cuál es el beneficio económico que tienen las fachadas metálicas en las diferentes obras y cuál es el beneficio que brinda Doblamos en este aspecto? Bueno, el beneficio económico es que es un material de más bajo costo que si tú vas a hacer otra fachada en vidrio, por ejemplo, o si lo vas a hacer totalmente en mampostería, y da otros beneficios no solo en lo económico, sino también en lo estético, porque te brinda transformar de otra manera la edificación. ¿Y qué beneficios brinda Doblamos? Nosotros tenemos maquinaria de punta, de última tecnología, tenemos 4 o 5 dobladoras, tenemos una dobladora adicional de 6 metros, que es de las pocas en el país, donde podemos hacer paneles de más de 5 metros con 50. Normalmente en el mercado se consiguen paneles de lámina 4x8, que es un panel que tiene medida estándar de 2,29 por 1,07 metros, y al nosotros tener una dobladora de 6 metros podemos hacer paneles salidos de esa medida estándar, ya según las especificaciones o el diseño del arquitecto. Tenemos también maquinaria como láser, tenemos punzonadora, tenemos como toda la maquinaria a disposición de sus proyectos. Bueno, otra inquietud, Harold Herrera, es con relación a precio por metro cuadrado. Bueno, en relación al precio tenemos diferentes aspectos que intervienen. Entonces, es mejor analizar cada caso en particular a través de unos planos arquitectónicos que nos puedas facilitar, porque interviene mucho la distancia entre losas, interviene mucho el arte que quieras ponerle o el diseño que quieras ponerle a la fachada. El láser, los diseños en láser van a ser un poco más costosos que los diseños punzonados. Entonces ahí también hay variación de precio. También hay variación de precio en el material, si digamos vamos a utilizar galvanizado o aluminio, o si quieres otro tipo de material. También en acabados, si tú quieres digamos un acabado oxidado, va a ser un poco más costoso que un acabado en pintura electrostática, de las que nos habló Patricia de ZMK.
Entonces es según cada caso y me gustaría que si de pronto tienes planos de tu proyecto lo podamos analizar ya puntualmente. Bueno, nos preguntan también cuáles serían 2 o 3 aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar una fachada. Es una pregunta de Joana Rangel. Bueno, 2 o 3 aspectos importantes es dónde está ubicado tu proyecto, porque eso nos va a definir materiales. Si es un proyecto ubicado en el interior del país, vamos a utilizar galvanizado, o si es un proyecto ubicado en zonas costeras o zonas húmedas, nos va a decir que vamos a utilizar aluminio. También la distancia entre losas, porque eso nos define qué tipo de tubería vamos a utilizar. Nosotros normalmente utilizamos tubería de 6x6, pero cuando tenemos una distancia entre losas mayor a 3,50 metros, siempre vamos a utilizar una perfilería un poco más robusta para ya temas pues estructurales. Entonces esos son como los 2 aspectos. Y obviamente, ¿qué quieres tú de la fachada en cuanto al diseño? O sea, si quieres una fachada 3D, si quieres una fachada que simplemente tenga variación en las perforaciones, si quieres jugar con sombras o con luces. Bueno, otra pregunta de Juan Carlos Alarcón. Nos pregunta qué espesor de lámina manejan para fachadas que soporten viento y sismo. Bueno, Juan Carlos, en este caso, para este tema tenemos un equipo de calculistas dentro de Doblamos que nos apoyan ya cuando, digamos, tenemos unos requerimientos mayores. Normalmente nosotros manejamos calibres más delgados en fachadas, estamos hablando de 2 milímetros o de 1,5 milímetros, un calibre 16, calibre 14 más o menos en cuanto a la lámina. Pero en el caso, por ejemplo, para ciudades costeras o ya ciudades que presentan tema de sismos pues, y huracanes, tenemos ya que entrar con el equipo de calculistas a definir, digamos, el espesor y la tubería que vayamos a utilizar. Bueno, nos preguntan también que quieren los contactos de las 3 compañías. Sí, se los vamos a enviar directamente pues al correo, los contactos de las 4 empresas. Bueno, pregunta para ZMK de Jorge Alberto Mendoza. ¿Podemos obtener una pintura electrostática eficiente tipo óxido sobre lámina galvanizada después de todo el tratamiento al que es sometido el acero? Bueno, sí, con esta pregunta les hablé ahorita del acabado oxidado que manejamos nosotros, donde ya la pintura electrostática pasa a un segundo plano porque ya es un proceso químico que hacemos dentro de la empresa donde a través de unos químicos paramos la oxidación de la lámina y sellamos con un clear mate al final. Entonces creo que ese responde la pregunta. Esto solo se puede utilizar cuando son en zonas interiores del país, o sea, no se recomienda para zonas costeras y zonas muy húmedas. Para este caso, entonces, tenemos colores como el Corten, que es ya pintura electrostática, que da un aspecto muy parecido al oxidado y lo podemos lograr con pintura en polvo. Bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta? De pronto para los otros speakers. Bueno, ya como último les tenemos una invitación para los que se quedaron pues hasta el final de nuestra presentación de este webinar. Queremos pues primero agradecerles a todos por la asistencia, agradecerles también por el tiempo y queremos invitarlos a nuestra planta en Doblamos, en un link. Van a ver un link en el chat que es una landing donde se pueden inscribir para hacer visitas de a 5 personas, obviamente, por el tema pues, del COVID, y hacer un recorrido en planta para los que estén interesados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día.
Feliz día, gracias.